bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. La verdad es que... Digo, que buenos días, bienvenidos. Y muchísimas gracias por vuestra presencia, por doble motivo, por el día que es y lo que supone la puntualidad vuestra. Seguramente irán llegando poco a poco, pero arrancamos esta conferencia. Es, creo recordar, la sexta conferencia del ciclo de conferencias de experiencias y expertos. Se trata de que aquellos que han tenido alguna experiencia, alguna aplicación, alguna nueva metodología en sus respectivas organizaciones nos la muestren, y de cómo la psicología del trabajo y de las organizaciones se ha implantado métodos de éxito y también se trata de que aquellos que tienen algún producto, consultores, expertos, que pueda ser de interés para las organizaciones, pues sea este el foro donde puedan mostrarlo. Por tanto, sin más, presento a Guerau Benet, que es el responsable de recursos humanos de tal. Continental Automotive Spain, efectivamente. Y Elena será la moderadora. Yo lamentablemente lo tengo que ausentar, si puedo después al final, y después nos invitamos a un café, una cafetería de abajo, por cuenta nuestra. Elena, preséntate, por favor. Gracias Luis. Bueno, yo quiero dar la bienvenida primero a todos vosotros y os agradecemos que estéis aquí, sobre todo a Guerau, que me he metido yo en esta guerra de venir a contarnos cosas sobre su organización y sobre su experiencia dentro del ámbito de recursos humanos. Él es un gran amigo y bueno, es una persona que yo creo que nos va a dejar indiferentes hoy. Nos va a contar pues, su perspectiva sobre el papel de los psicólogos en el mundo laboral. Ya veis, la conferencia es un psicólogo en el mundo laboral, realidades, supuestos y propuestas. Es un hombre que es psicólogo clínico desde el año 85 y que luego, bueno, un apasionado de la formación y del desarrollo de personas, y que por avatares del destino pues se vio inmerso en el mundo industrial y laboral, donde ha desarrollado pues, una carrera bastante interesante, mayoritariamente en empresas multinacionales. Ha estado en el grupo Siemens y bueno, ahora es parte del grupo Continental, y su organización es, como hemos dicho antes, Continental Automotive, que lleva partes de electrónica dentro del mundo de Continental, que ya sabéis, son empresas dedicadas a automoción. Ruedas y muchas otras cosas relacionadas con los coches. Bueno, yo espero que disfrutéis y muchas gracias a las dos partes y al colegio por acogernos y darnos esta oportunidad. De nada. Gracias. Hace un montón de años que no hago estas cosas, pero bueno, espero que me salga medianamente, ¿cómo diría? Medianamente correcto. La primera cosa, creo que no os voy a presentar ninguna herramienta. Yo me he planteado esta charla más como un proceso de reflexión sobre psicólogos y el mundo laboral. Porque quizá yo no sé si es la oportunidad o la suerte o la mala suerte, o llamadlo como queráis, planteároslo como podáis, de siendo psicólogo, gustándome mucho la psicología, habiendo gastado muchísimos años y muchísimas horas y muchísimas reuniones y muchísimas discusiones y muchísimas más cosas para entender un poco cómo funcionamos y cómo podemos hacer que los otros compañeros puedan funcionar. Por simplemente circunstancias vitales me he visto abocado al mundo de empresa, y siempre que he pujado por un puesto de psicología de empresa he acabado en un puesto de gestión de recursos humanos. De hecho, aunque ponga director, o sea, yo lo de director lo obvio. Yo soy el responsable de recursos humanos, mi unidad es una unidad muy pequeñita. Aunque tengo todas las funciones, las responsabilidades del director de recursos humanos, yo me tengo que hacer mis propias herramientas si hace falta, y yo me tengo que hacer todo. Si alguien se tiene que hacer todo, no es director. O sea, eso vaya por delante. Eso lo aprendí
en las escuelas de negocios cuando durante bastantes años estuve dando cursos, ¿vale? O sea, un director no tiene que hacer cosas, tiene que conseguir que los demás lo hagan. Si alguien en una organización, porque es pequeñita, porque no necesita tanta estructura, porque ya sabes que necesitamos organizaciones planas, empiezas a pesar del título, a hacer de todo, pues quitaros la máscara. Va muy bien para presentarse, pero poca cosa más, ¿vale? Voy a seguir un poco el guión, porque si no, igual se me pierden las ideas. Me podéis interrumpir siempre que queráis y hacerme preguntas, abuchearme, aplaudirme o lo que sea. Vaya, sentiros tranquilos, ¿vale? Lo de aplaudir no mucho, por favor, que después me lo creo y se me da fatal. Bueno, la verdad es que... La verdad es que, cierto, me licencié en clínica con mucha parsimonia. Iba a decir con mucha dificultad, y no es cierto, con mucha parsimonia. Pero cuando acabé la licenciatura me sobraban asignaturas, porque mi pasión es el aprendizaje y me metí en optativas de escolar que no me tocaban, me metí en 24.000 berenjenales. Acabé la carrera, acabé la licenciatura junto con, en los últimos, o sea, en esos 3 años estuve como responsable de un pequeño negocio familiar al cual ayudé a decidir cerrar y llevé todo el cierre. ¿Vale? Despido de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se os ha puesto la cara de drama? No, no, es una de las mejores experiencias que un humano puede hacer frente a otros humanos, porque te encuentras de todo. En mi caso, como era una empresa familiar, pues me encontré con personas que me explicaban y que me decían: "Ay, yo que te he visto en el vientre de tu madre, va y me despides". Ya, pero tengo que cerrar, lo siento mucho. ¿Vale? Duele. De hecho, dije que no me ocuparía nunca más de empresa y que posiblemente no crearía empresa. Bueno, no descarto que en los próximos años no cree empresa. O en los próximos meses, si todo se da bien. Por culpa de esa experiencia, tuve la oportunidad de entrar como ayudante en psicología industrial y de las organizaciones. Yo no venía, venía de clínica y de... Pero el doctor Quiroga pues, quiso que colaborara con él en esa área. Y a partir de ahí me metí en todas las optativas de industrial y fui compaginando lo del aprendizaje con la gente en el medio laboral. A partir de ahí he sido responsable de operaciones industriales, es decir, algo así como jefe de personal, fábrica, automoción, concretamente cableado. Luego volví, estuve, eso era fuera de Barcelona, volví, pues soy de allí, volví, es decir, he hecho un currículum así como con muchos altibajos, he llevado círculos de calidad, he estado como consultor freelance durante 11 años, profesor en ESADE durante bastantes años, junto con un grupo que habíamos montado unos seminarios de habilidades directivas. En consultoría he estado en el mundo de la industria, en el mundo de la banca, un poco de todo. Y luego, bueno, seguí como consultor y por avatares conseguí una colaboración o un trabajo con una empresa que no sé si se complicó o si se facilitó. Acabé de recursos humanos durante 4 años con ellos y además llevando el coach. Era una pequeña empresa química haciendo lo que en aquel momento la verdad es que yo no lo llamaba de ninguna manera. Luego parece que hay gente que lo ha titulado como coach, pues bueno, sí, posiblemente hice coach.
del director general, y eso me planteó bastantes cosas sobre, entre todas las experiencias me planteó bastantes cosas, que es un poco lo que os quiero hacer reflexionar. ¿De acuerdo? ¿Por qué realidades, supuestos y propuestas? En el campo de las realidades y por la experiencia y por el puesto que estoy ocupando, he pedido a un compañero que me ayudara a dibujar cuál es la percepción de un psicólogo. ¿Qué pasa en una empresa cuando aterriza un psicólogo titulado como tal, o sea, presentado como tal, para hacer lo que sea? ¿Lo podéis imaginar? Yo creo que sí, ¿vale? Entonces, por tanto, realidades. Segunda cuestión, supuestos. Desde mi prisma y desde mi percepción y desde mi vivencia, pues plantearé cuáles son los supuestos que teóricamente, como psicólogos, creo que manejamos medianamente bien, o deberíamos manejar medianamente bien, o si más no tenemos muchísima información y somos capaces de entender mucha de la información existente alrededor de ello. Y tercero, no haré un repaso exhaustivo ni mucho menos, pero sí haré un pequeño planteamiento sobre, en las propuestas generales que hay en el mercado de cosas que hacemos como psicólogos relacionado con la empresa, qué cosas me parecen interesantes y qué cosas me parecen menos interesantes. Siempre desde mi punto desde mi prisma, desde mi óptica, desde mi humilde situación. Evidentemente, en mi posición de recursos humanos en estos momentos no hago de psicólogo, pero sí tengo que tratar con ellos, ¿verdad? Y nos llevamos bien. Pero es ese punto de reflexión, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por las realidades. ¿Os parece? Yo no sé si os ha pasado, os puede haber pasado en el mundo laboral, os puede haber pasado en el mundo familiar, o simplemente yendo por la calle. Si alguna vez le decís a alguien que soy psicólogo, yo más de una vez, uy, eres psicólogo, ya sabes lo que pienso. Seguro que no soy el único que le ha pasado, ¿o sí? A todos, incluso a los jovencitos. Bueno. O sea que eso marca mucho, ¿eh? La verdad es que nunca sé si insultarle o si decirle arrodíllate o algo por el estilo, directamente, porque claro, Dios mío, sé lo que piensas. Y luego me pregunto, ¿y cómo lo voy a saber? Pero bueno, es igual. Y como os he referenciado antes, le pedí a este compañero, a un compañero que no es psicólogo, que ha estado en algunos penales, porque lo he metido yo de formación en habilidades, en coches asistidos con caballos y cosas raras, que se lo ha pasado muy bien, y le dije, oye, quiero que me hagas una lista, no quiero hacerla yo porque quiero que la hagas tú. Supongo que será la misma, pero me da igual, quiero que la hagas. Y me hizo una lista de cómo se prepara la gente cuando sabe que nosotros tenemos que intervenir. Su perspectiva es un mando intermedio, con lo cual normalmente él no decide y entiende que la mayor parte de las veces ni con sus clientes, porque no es un mando intermedio, para entendernos, no es el jefe comercial de ese producto o de ese segmento, pero sí es el que lleva los VIPs del segmento, y es nuestro segmento principal, con lo cual es alguien que realmente está en
muchas interacciones, e interacciones políticamente menos fáciles, y bueno, y en todas esas intervenciones, porque además somos una pequeña unidad, ahora somos Continental, antes éramos Siemens, antes habían sido otras cosas, otros nombres, no otras cosas, sino otros nombres, pero es una unidad que lleva viviendo, lleva trabajando y lleva gestionando ese negocio desde finales de los 60, años 70, con lo cual os podéis imaginar, etcétera. Hay gente, alguna preparada, no tiene tanta antigüedad, la de más antigüedad, menos preparada, con muy buen corazón, con muy buenas ganas, con muy buenas, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí estamos, seguimos peleando en el mercado, la crisis aún no ha hecho decidir a los alemanes cerrarnos, con lo cual seguimos para adelante. ¿Qué me planteaba él? Dice, hombre, desconfianza, no vamos a quedar quietos, no sea acaso que sepan algo. Chitón, lo mismo. A mí estos no me sacan nada. Vamos, a chulo yo y para las hostias el de al lado. ¿A mí me van a enseñar algo? Que llevo 30 años en este mercado y que me conozco a los clientes. Y me conozco cómo funcionan, de qué pie cojean, qué necesidades tienen. ¿Me van a enseñar algo? Hay los un poco más prudentes que dicen, ay, que se sienten acongojados, porque claro, me van a analizar. Tiene un psicólogo, me van a analizar. ¿Qué van a querer? ¿Qué quiere la empresa? ¿Qué quiere este hombre? ¿O esta mujer? ¿A qué vienen? Algo de miedo a lo desconocido. Esos espías siempre vigilando, siempre controlando. Esos listos que lo analizan todo y a todos. Van de amigos, pero luego. Y de alguna manera, la verdad es que había preparado algunas imágenes de acompañamiento. Si pasas solo hasta que llegues a los supuestos. ¿Por qué hablo con esta reflexión? En el texto he puesto algo así como: algunos me tildaréis de agorero, y he de reconocer que hemos cargado las tintas. Conciencia. Pero ¿cuántos de vosotros habéis sentido estos recelos? Los que aún no hayáis entrado en el mundo laboral, o sea, no hayáis metido la cabeza dentro del mundo laboral, tranquilos, es lo normal, ¿eh? O sea, no. Sentiros relajados, no pasa absolutamente nada, nadie os morderá. Otra cosa es lo que piensen, pero nadie os morderá, ¿de acuerdo? Las formas, en principio, aún, hombre, la crisis puede hacer que las cosas se sublimen menos, pero en principio no son muy agresivos, son buenos. Pero el planteamiento que hago es frente a esa posición de entrada, frente a esa percepción, frente, ¿cómo lo llamaríamos? Frente a ese primer impacto, ¿qué podemos esperar después de lo que vayamos a hacer? ¿Vale? Porque ese es el quid. ¿Vale? Algo no he hecho bien. Miremoslo por el otro lado. Ahora me voy a cambiar de posición para que hagamos la reflexión cuando vamos a consultorio. Chulos, ¿vale? Los arregladitos, con nuestro buen ver, y intentamos hacer algo, analizar, y después tenemos que hablar con el que nos ha contratado. Yo he de reconocer que en 11 años de consultoría, alguna vez
me he oído decir cosas como es que esto no está bien, debería ser de otra manera, o así como aseveraciones como muy contundentes sobre lo que debería ser o no debería ser. ¿Vale? Y de alguna manera, en algún momento determinado, he tenido que hacer la reflexión de decir, quizá no lo hice, no lo he hecho delante, lo he hecho en background, ¿de acuerdo? O sea, le estoy diciendo a alguien que hace algo mal, o que hace algo, o que debería hacerlo de forma distinta, por lo tanto no lo tildo de demasiado espabilado, y además pretendo cobrarle una factura. Sobre todo, imaginaros la situación cuando no es exactamente la persona que te ha contratado, sino el mando, quizá no tan intermedio, pero al final mando intermedio, que está frente a ti y está intentando hacer algo. ¿Vale? Y mi pregunta es, frente a una posición, o sea, si ya partimos de lo anterior y le añadimos que a veces nuestra interacción tampoco es de aquello tan fina, por nervios, por novedad, por juventud, por todas aquellas cosas que suceden en la vida, porque aquel día no era tu día, porque estabas muy cansado, porque habías visto demasiadas barbaridades en aquella organización, etcétera, pero nos tenemos que enfrentar a ello. ¿Vale? Por tanto, evidentemente que son unas secuencias que son secuencias saltadas y que son secuencias planteadas así en vacío, descontextualizadas, usadas como gags comunicativos, ¿de acuerdo? Pero hago la reflexión porque es importante que en algún momento determinado nos sentemos y pensemos sobre ello. Porque desde el principio de que Elena me propuso venir, no sé si me generó una encerrona, pero bueno, también me cogió así con el mood adecuado como para aceptar el reto. Tuve claro que quería aprovechar esos retazos, esos gags comunicativos para intentar hacer una reflexión sobre ello. Por tanto, vamos a intentar pasar y vamos a seguir con las preguntas. Para atrás, para adelante. Vale, eso será mucho más fácil. Vale. Vale. No, el puntero no lo voy a usar, son simplemente imágenes, no hay texto. ¿Vale? Visiones nuestras dentro del mundillo laboral, cuando interactuamos, porque alguien nos ha pagado, o dice que no pagará a veces, y simplemente nos lanzan al ruedo. Porque tenemos alguna experiencia de que alguna vez nos han prometido, nos han dicho, y después cuando han visto lo que ha sucedido. La verdad es que ahora mi posición, tengo que reconocer que mi posición actual, responsable de recursos humanos, jefe de personal, ¿qué os sugiero? Y en esos momentos, ¿qué os sugiero un jefe de personal? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? A pesar de ser psicólogo. Gestionar personas. Bueno, queda bonito. Está bien, es light. No. Ponerle un poco más de... Nóminas, por ejemplo. Sí, las hago a mano.
Excel y domino a mi proveedor y además le digo dónde se equivoca. ¿Qué más? Esto es una chulería tonta, pero es que llevo 5 años sufriéndolo. Prevención de riesgos, muy bien. Discusiones con el comité, peticiones de lo más divertido, por no calificarlo de otras maneras. Más cosas. Contratación. Bueno, la verdad, en estos últimos 8 años la verdad es que contratación poca. Pero sí, hemos contratado. Y hemos pasado por diferentes consultores que han hecho selecciones, con algunos me entiendo, con otros también, lo que pasa que el resultado pues no me gusta, etc. ¿Qué más? Despidos. No sé quién decide el despido, tampoco sé quién decide la contratación, y eso además estoy orgulloso de mantenerlo. Sí, yo soy el jefe, el director, me da igual, ponedme el título que queráis, pero yo no decido eso. Porque al final esa persona va a tener que estar en mitad de un berenjenal y con un jefe directo que va a ser el que se lo va a sablear todos los días. ¿Sí? Ahora, preparo el terreno porque ya sé más o menos de qué pie calza ese jefe, porque ya sé en qué unidad va a ir, porque sé para... De hecho, lo que intento es facilitar la vida a todos. ¿Vale? Y los despidos lo mismo. Por supuesto que como humano y como gestor tengo claro a los que quiero despedir y a los que no quiero despedir. O a los que creo que deberíamos despedir y a los que no creo que debiéramos despedir. Independientemente de dónde estén, cómo estén, afiliados a lo que estén, me da igual. Valoro personas, valoro entrega. ¿Vale? Pero, al final, aunque yo no lo decido, yo soy el que pongo la gente. En el sentido histórico de la palabra, yo soy la persona. ¿Vale? Algunos recordáis griego y latín y cosas de esas. ¿Sí? Poco. Yo también, ¿eh? La verdad es que tengo escrito prosopon, que es la máscara en griego, a partir de lo cual apareció lo del personare, porque llevaban la boquilla para poder enfocalizar mejor las voces detrás de la máscara, y de ahí acabamos en persona, y después resulta que persona, personalidad y la leche, o sea, hemos cambiado todos los papeles, o sea, desde una imagen totalmente artificial a plantearnos que es la base, bueno, está bien. Juegos lingüísticos, ¿de acuerdo? Y la verdad es que cuando tengo que pedir algo, o cuando desde mi central, allá en Alemania, me piden hacer, yo qué sé, encuestas de clima, análisis, encuestas de clima por un lado, tengo análisis de psicosociales, por el tema de prevención, repetición de lo que hicimos hace 5 años. Además tenemos el tema del plan de igualdad, fantástico. Y la verdad es que cada vez que tengo una de esas, se me pone... Bueno, yo no sé si me pongo en el mismo plan que ellos, pero os aseguro que casi. ¿Y ahora quién va a venir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué respuesta voy a obtener de la gente? Después, ¿cómo vamos a poder manejar esa respuesta? ¿Qué va a provocar esa respuesta? En los tiempos que caen, ¿qué va a provocar? ¿Estaremos todos contentos después cuando se acabe o estaremos todos enfadados? ¿Y cuánto tiempo va a durar el enfado? El problema no es que se enfade. Al final, si uno se enfade no pasa nada. Te enfadas y sobre todo si eres muy explosivo, a lo mejor es muy abrupto, pero a los 5 minutos se te ha pasado, pero ya está. Saca la adrenalina afuera, ningún problema. ¿Y los que se quedan callados? Por educación, por carácter, por costumbre, por ritual, por obediencia, sumisión. ¿Y que no se atreven?
¿De acuerdo? Por tanto, a partir de eso, es a partir de lo que busquemos los supuestos. ¿De acuerdo? Me perdonaréis si voy a lo muy básico. Yo la verdad, uno de los primeros recuerdos que tengo de cuando me metí en la facultad de psicología, la verdad es que cuando yo llegué a la facultad de psicología ya venía de la escuela de ingenieros, que lo dejé porque bueno, historias familiares. No vamos a entrar en detalles que no vienen al caso. Me encontré con un primer curso un tanto especial, y especialmente el profesor de psicología, el introductor a la psicología, pero que fue posteriormente, y viéndolo posteriormente, para nosotros fue muy enriquecedor. Fue un curso que la verdad es que no continuó toda la gente que había empezado. La mayoría porque lo dejaron porque quisieron dejarlo. No es una cuestión de suspensos. No sé ahora en psicología si los suspensos son muy, muy fuertes. En aquella época nos reíamos de ellos, o sea, no tenían ningún valor administrativo casi. Te presentabas después, y te lo sacabas, y si no más tarde, y si no, ¿vale? No era un problema eso. Además, en aquella época no teníamos prisa. La competencia no era eso, estábamos allí para aprender, para saber de qué iba. Y ese señor nos planteó una primera premisa, y es que psicología se dedica a estudiar, a evaluar, a trabajar sobre el comportamiento. ¿Sí? Veo caras así. ¿Sí? Igual vosotros no habéis tenido esta experiencia, pero este señor se pasó un santo curso machacándonos la moral para que cualquier quimera que no fuera comportamiento, y no behaviorista, que no fuera comportamiento, que nos olvidáramos de ello, que nos fuéramos a otro sitio, que fuéramos a aprender a otro sitio, que en psicología no hacíamos nada. Fue un impacto bastante fuerte. Os digo, la gente que no siguió a segundo, muchos fue porque simplemente se replantearon las quimeras que llevaban. Casi todos cuando escogemos una carrera la escogemos porque hemos leído novelas, porque nos han explicado historias, porque nos han contado no sé qué, pero tampoco sabemos exactamente ni lo que nos van a explicar ni sobre qué va a ir la pelea. ¿Sí o no? Y por tanto ese señor dijo, por favor, que vais a tener una retahíla de años, de horas lectivas a dedicar a algo que si está muy lejano de aquello o si os habéis equivocado, no pasa nada. Y ahora permitidme que vuelva a recuperar la chuleta, si he sido capaz de no desordenarla del todo, porque en el tema de los supuestos sí que voy a intentar seguir un poco la secuencia. Por tanto, comportamiento, que podíamos estudiar, clasificaciones, tipologías, cómo y cuándo se da, cómo y por qué se da, o se modifica. La búsqueda de formas de intervenir, para modificarlo, para adaptarlo, para incrementarlo, para disminuirlo. Y al principio eso era como un ladrillo, porque ya nos veíamos todos empezando a mirar diferentes tipos de alimañas, animalitos. Los que tenían, o los que teníamos, perrito, gatito, machacado. Luego los que se dedicaron a escolar, los hermanos pequeños, primos, sobrinos, bueno, machacados. No habéis machacado a nadie de la familia, ¿verdad? No. Bueno. Lo que pasa es que, bueno, yo decidí mantenerme. Y la verdad es que eso que parece un ladrillo y que parece tan aburrido, al final es un mundo de
pequeñas diferencias, pequeños matices, pequeños enfoques, pequeñas interpretaciones, pequeñas cosas que hacen que todo sea diferente, que todo sea un abanico, un mundo genial de matices. Tanto en el comportamiento observable como en el supuestamente subyacente. Y ahí me da igual la escuela, la dedicación, la tendencia que tengáis. Me da igual. Gestalt, behaviorismo, psicoanálisis, sistémica, psicoanálisis social, psicología social, psicología de masas, para ir a títulos más antiguos. Me da igual, porque al final es comportamiento el cual intentamos observar y comprender, y a partir de comprender, o al menos estar medianamente convencidos de lo que hemos comprendido, lanzarnos a hacer algo con ello, ¿sí? Si no, sigo la chuleta. Pero bueno, no pasa nada. Otra de las cuestiones es que este comportamiento parte de unos inicios, o parte de unos componentes. A veces no son componentes, sino que son impulsores de ese comportamiento, y esos impulsores de este comportamiento, o componentes de ese comportamiento, pueden ser endógenos y exógenos. Yo no sé aquí si dais mucha psicofisiología. En mi caso, además, me apasionaba. Quizá porque venía de ingeniería, no sé. Pero durante muchos años estuve con neuronas y soy de los que he abierto cerebritos de vaca y estaba muy contento cada vez que encontraba un núcleo coagulado en perfectas condiciones de forma para poderlo enseñar a mis compañeros, etc. Cosas más raras. ¿Por qué no? Y me he rebanado los sesos para decir, si algo que teóricamente tiene una componente funcional, fisiológica, ¿por qué cambia? ¿Cómo cambia? Y eso es una cosa así que a lo mejor parece fácil, sencilla, pero a mí me obligó a meterme en biología básica, en neuronas, en componentes celulares, por qué se modifica una célula, por qué la existencia modifica la célula, y tenemos desde componentes radioactivos, componentes de todo tipo. De hecho, la gente que está en clínica pues ya sabe que lo que ingerimos es importante, lo que segregamos también. Tanto nos genera tranquilidad como nos genera mala leche. ¿Vale? Y eso nos cambia la percepción. Y si nos cambia la percepción, ya no actuaremos igual, porque el mundo es diferente. ¿Vale? Y al final, los componentes son esos: percepción, adaptación y poco más. Con un bagaje increíble de excusas, de justificaciones, pero al final son elementos que percibimos, que intentamos hacer algo con eso, porque la percepción a veces es muy directa, aunque no es cierto, nos parece muy directa. Con eso intentamos hacer algo, y con eso nos planteamos cómo preparamos la táctica para el abordaje de una situación. Pues yo qué sé. Tanto las chicas como los chicos, pues si es viernes por la tarde, ya os vais preparando para hacer una salida por la noche, pues tenéis que empezar a prepararos, ¿no? En función de lo que busquéis, de cómo vayáis o que pretendáis o querráis pasaros ese viernes por la noche, y a lo mejor fin de semana entero, me da igual.
mí esta mañana ha sido un pequeño drama. Normalmente no voy vestido tan formal, con lo cual me lo he tenido que calcular. Y además yo vi. Estamos hablando de percepción, lo voy a llevar al campo del aprendizaje. Desde la percepción al aprendizaje hay un mogollón, pero evidentemente influencia la memoria, y la influencia es qué hacemos con lo que hemos percibido. Somos capaces de memorizar y podemos estructurar o reestructurar para llegar a algo distinto, ¿vale? Uno de los problemas añadidos estos son las líneas de comportamiento, ¿de acuerdo? El de la barbita igual no lo recordáis. Lawrence con sus gansos, ¿vale? Y el otro es un chaval de pro de ahora, en cualquier esquina, ¿de acuerdo? Es comportamiento, es puro comportamiento, da igual. Por ejemplo, no sé tampoco. Tampoco sé si es un chico o una chica, ¿eh? Si queréis hacemos apuestas, o sea, no me va a importar el resultado. Percepción. ¿Os ha interesado alguna vez el campo de la percepción? ¿Siempre? ¿Cuántos ven el trompetista, cuántos la chica? ¿Cuántos los peces, cuántos los patos? ¿Cuántos al señor Freud con sus gafas o cuántos a la mujer lasciva? Perdonad el adjetivo, para mí es una mujer que se lo pasa bien, ya está. ¡Ay, la memoria! ¿Sabemos mucho de la memoria? Lo único que os puedo decir es que la memoria que llamamos de trabajo, es decir, la gente que se ha especializado en memoria, plantea que la memoria que podría ser seria, es decir, que podría realmente perseguir la realidad que percibe, está muy limitada, tanto en duración como en capacidad. La memoria a corto plazo o la memoria de trabajo es francamente limitada. Lo que pasa es que hay posibilidades de engañarla. Y siempre la engañamos con cosas parecidas al discurso. Si os digo una lista rápida de 12 números, de 12 guarismos, perdonad, vamos a ser concisos. Y después os digo que me la recordéis o que me las volváis a decir. Alguno tendrá más o menos práctica. Algunos de nosotros tenemos la habilidad de lo que en inglés han querido llamar chunks, que es agruparlos por tríadas, por parejas, por cuartetos, de manera que en vez de ser 12 ya son 3 cuartetos, 4 tríadas, y que son más fáciles de recordar. La mnemotécnica os da un abanico importante de maneras para ser un buen memorial. Lo normal de la población es que lo que genera es discurso. Y el problema del discurso es que, como la memoria a corto plazo es reducida, los supuestos que presuponemos que el de enfrente o que yo mismo ya sé, me los salto. ¿Verdad, Elena? Si hablamos de algo que nosotros conocemos, ¿para qué vamos a contar todos los detalles que hay en medio? No. El problema es que a lo mejor, en mi interés de transmitir un mensaje,
no comunicar. Transmitir un mensaje... Uy, lo he hecho. Bueno, transmitir un mensaje, no comunicar. Si obvio algunas de las partes, no puedo asegurar de que Elena me entienda lo que yo le digo. Aunque sea de cosas que hemos estado los dos presentes. ¿Y cuántas cosas hacemos y jugamos con el método discursivo? ¿Cuántas cosas habéis aprendido leyendo? ¿Cuántas cosas habéis aprendido en discusiones, en reuniones, en foros? ¿Cuántas cosas pensamos y construimos con el lenguaje? Curiosamente, yo durante mucho tiempo pensé que el pensamiento no era lenguaje. Sigo pensando que en algún momento no necesitaba lenguaje. El problema es, el proceso de enculturación es tan potente, tan salvaje, y además es que el lenguaje nos permite tantas cosas, a pesar de lo poco conciso, de lo poco preciso, de lo salvajemente emocional que es, a pesar de todos los engaños que nos generan, que seguimos pensando en discurso. Y da igual todas las técnicas que se hayan inventado. Yo qué sé, he hecho una lista así como divertida, pero empecé por fonética, por rítmica, por música, por retórica, por danza, por gramática, por lógica, por matemática. Y diréis, ¿todo eso es lenguaje? ¿Alguien quiere discutírmelo? De hecho, hay muchísimos más. Casi cualquier tecnología. ¿Sois aficionados a la informática alguno? ¿Habéis intentado trabajar con diferentes sistemas operativos? Mac, Windows, Linux. ¿Varias distribuciones de Linux distintas? Es divertidísimo. Porque las estructuras de pensamiento de los creadores están ahí. Y los supuestos también. Y los supuestos es lo que hace la diferencia. Pues claro, uno cuando programa un paquete ofimático para hacer nóminas, lo piensa con lo que él sabe de nóminas. ¡Oh, maravilla! Y ahora el capullo del cliente va y me lo cambia. Pero no va a funcionar. Y, bueno, tendrás que buscar la manera. Pero es que no es el resultado que quieres. ¿Cómo que el resultado que quiero? No, yo te pido una cosa, yo no te pido un resultado. Porque si te tengo que dar el resultado, te doy las cifras, me las apunto, me las pones a lápiz encima de una nómina y envío la nómina al banco y ya está. No se trata de eso. Si quieres darme una herramienta, dame una herramienta que haga algo. Pero, es verdad, tenemos la limitación. Y lo digo porque además en algún momento he intentado programar, y me manejo, etcétera. Y es divertidísimo en meterse en las interfaces comunicativas. De hecho, todo ese mundo, de alguna manera, también ha ayudado a la psicología a plantearse las aproximaciones a ese componente subyacente del comportamiento. Porque es verdad, el comportamiento puede ser observable. Todo lo que hay detrás de la observación, que cuando alguien hace una cinta, mete un caño, perdonad, me voy a meter en fútbol, no soy futbolero ni mucho menos, pero me voy a meter en fútbol, mete un caño y después una vaselina de película así en el ángulo opuesto. Lo único que vemos es el movimiento muscular. Como psicólogos haríamos mal. Porque evidentemente este señor empezó la carrera antes, no su carrera profesional, por supuesto que la empezó muchísimo antes. Pero su carrera para hacer todo ese ejercicio, esas modificaciones en el momento, lo empezó antes. Y fue adaptando todo su manejo muscular y su ritmo en función de lo que necesitaba o lo que quería o lo que pretendía. ¿Le salió bien o le salió mal? Porque a veces también le salen mal. Hablo de él como hablo de cualquiera. De cualquier
deporte, de cualquier esfuerzo, de cualquier management. Muchos creemos saber exactamente para qué haremos algo. ¿Que salga o no? Y cuando además estamos frente a población, organización desorganizada, desorganización organizada, da igual. Gente. Personas. Y diferencio gente de personas. Porque gente es el paquete, pero personas son cada una de ellas. Con su libre albedrío. Con sus maneras distintas de presuponer cosas. ¿Vale? Están interactuando. Y el entrenamiento lo que nos permite es jugar mejor con la memoria. Pero cuidado, también nos puede engañar, porque vamos a meter mucho discurso en esa memoria. Vamos a meter mucho supuesto. Eso ya lo sé. Vamos a intentar diagnosticar, y a veces diagnosticamos. Es muy extraño cuando alguien ha tenido un poco de éxito y con el tiempo sus diagnósticos empiezan a parecerse los unos a los otros. Algo va mal. Porque si ese comportamiento hay tal volumen de matices y de diferencias, y al final siempre es el mismo diagnóstico, se os tiene que encender el bombillo. Alarma. Algo se me está yendo de las manos. Me estoy apotronando. Voy a seguir. Una imagen de choque. Paralímpicos. ¿Por qué pongo eso? Porque la persona que quiera aprender lo que quiera aprender, me da igual, va a tener que hacer un ejercicio de voluntad. Todos podemos decidir no hacerlo, no hacer el esfuerzo. Pero si queremos aprender, el aprendizaje es de la persona que decide aprender. Los foros están muy bien, la divulgación está muy bien, las instituciones educativas están fantásticamente bien. Para aprender no sirven, pero están fantásticamente bien. Porque el aprendizaje es de cada persona. Es no apoltronarse con los resultados ya obtenidos para seguir aprendiendo. Para seguir buscando matices. Para seguir percibiendo diferencias. Para seguir planteando la duda de por qué un resultado frente a un grupo social lo tiño de una determinada manera. ¿Qué ámbitos culturales, políticos, sociopolíticos, etcétera, 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 están influyendo en mi percepción de esta situación? Todos tenemos derecho a ser personas, a ser humanos y a tener nuestra posición frente a todo, gobiernos, situaciones mundiales, macroeconomía, microeconomía, da igual. Otra cosa es, cuando estamos de profesionales, ¿podemos dejarnos vencer por eso? ¿Podemos dejarnos teñir por eso? ¿Debemos dejarnos o no debemos dejarnos vencer por eso? Da igual el color, todos son respetables. Lo importante es, ¿seguro que mis diagnósticos no se van a parecer los unos a los otros? Porque si es así, o es que tengo una especial sutileza para escoger a mis clientes y todos son del mismo patrón, así como si los buscara como novios, o algo estoy haciendo bien, menos bien porque dudo que todos sean iguales. Pensad, cuando intento transmitiros eso, aunque lo tiño un poco de clínica, no es cierto, estoy pensando en organizaciones, ¿vale? Cuando hablo de sujetos, cuando hablo de clientes, puede ser un grupo, informal o formal, puede ser un equipo de ventas,
puede ser una línea de producción. 4 grupos distintos de una línea de producción en 4 turnos. Una fábrica entera. Me da igual. Al final es comportamiento. Al final, en un momento determinado, te tienes que plantear algo como: ¿quiero hacer algo? ¿Queremos modificar algo? Si te dan permiso o si tienes la potestad de decidir sobre hacer algo, ¿qué haces? ¿Los dejamos que sigan igual? A veces es la única manera, es la única opción. Porque al final, quienes están en esa realidad son ellos. Recuerdo un trabajo de consultoría que hicimos en cajas rurales en la zona de Valencia en los años 90 ya, mediados de los 90. Fue una evaluación de competencias de todo el personal de las diferentes cajas rurales, y allí podía haber hasta 2 y 3 cajas rurales en un solo pueblecito. Y nos montamos pues todo un sistema que, como era para nosotros, nos montamos un cuestionario ad hoc. Me busqué a gente especializado y con mucho conocimiento de banca, pero no solo de banca front office, no solo de banca back office, sino de banca gestión. Y la verdad es que después de un trabajo ingente, donde se nos llamó de todo, bonito y feo, o sea, depende de los grupos, depende de las organizaciones, depende de las cajas. Hay cajas rurales muy estructuradas, había cajas rurales muy poco estructuradas. Lo que estaba claro es que nosotros les estábamos diciendo: señores, lo que se os avecina es lo que les está cayendo. Está muy bien, pero ustedes ahora me dan el dinero. ¿Y para qué dan el dinero? ¿Y cómo lo van a recuperar? Y que al final lo puede prestar cualquiera el dinero mientras lo tenga. Y no necesita ser ni caja, ni banco, ni nada por el estilo. Puede ser el vecino de la esquina que le ha tocado la lotería. Si lo hace bien, conseguirá dar el servicio. Dicho así, queda un poco largo, ¿vale? Si alguno está en banca, igual me dirá: eso no puede ser, legalmente no puede ser. Bueno, pero abrimos la puerta a los grupos financieros que vienen de otras partes del mundo, donde las exigencias legales no son las mismas, y proponen lo mismo. ¿De acuerdo? Esa es una cuestión interesante. Y aprender es enfrentarse a un futuro que quieres que sea donde tú quieres estar de alguna manera o no. Estos señores de la silla de ruedas, el primero además no tiene ninguna de las 2 piernas, si están ahí es porque han querido estar ahí y demostrar que están ahí. Y se han adaptado a lo que tenían que adaptar y han aprendido lo que tenían que aprender. Y además compiten. Una de las cosas que me costó mucho aprender sobre el aprendizaje fue que la intriga, lo que nos intriga, aquello que no sabemos, aquello que hemos atisbado pero no nos han completado, es mejor motivación para el aprendizaje que si nos lo dan todo refrito. Que si nos creemos lo que nos dicen. Porque si nos lo creemos, ya está, no hay aprendizaje. ¿Para qué? Ya lo sé. ¿Sabes qué? Una retahíla de palabras seguidas. ¿Y qué haces con ello? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Alguien se ha enfrentado al DSM-3? No venís de clínica, ninguno. ¿Sí? ¿Y qué tal? Después de leerte el DSM-3 ya sabes diagnosticar, ¿sí? ¿Vale? Todos más o menos sí sabéis que existe un DSM-3 y sabéis de qué hablo, ¿sí?
aunque no la hayamos tocado nunca. Yo no lo he tocado nunca, de verdad. A pesar de haber hecho clínica. ¿Conocéis esta imagen? ¿Ese chiste? ¿Gráfico? Lástima que es muy pequeñito, pero dice algo así como es el mismo proyecto visto en diferentes partes de la empresa. Desde el consultor hasta... y sobre todo de cómo lo vendemos o cómo no sé qué, etc. Los hay que cortan el árbol y pretenden que el árbol se quede de pie y todo. Para poner ahí la historia, ¿vale? ¿Por qué planteo eso? Porque, por desgracia, casi siempre lo más fácil de aprender es aquello que se parece a lo que espero que tengo que aprender. Falso. Eso no es aprendizaje. Bajo mi humilde, muy humilde visión. Eso es tirar para adelante, pero no es aprendizaje. No sé cómo lo veis. ¿Vale? Pero ese es el planteamiento. Y como estamos en organizaciones, estamos con un grupo de personas. Como resulta que todo es discurso, o casi todo es discurso, que para hacer que el discurso lleve partes concisas de la realidad o concretas de la realidad, cuesta un montón, y hay que hacer un esfuerzo sintáctico y un esfuerzo de ir puliendo lo que estás diciendo, lo que te estás diciendo a ti mismo, porque dices, no puede ser que sea tan fácil. Cuando veo algo demasiado fácil, digo, me he perdido. O sea, o me lo tomo demasiado relajado o algo está que no va a ser que no. Pero en ese discurso entramos en la parte más increíble del discurso. Es que encima nos sirve, iba a decir comunicarnos, pero nos sirve para emitir mensajes. Vamos a dejarlo de cuenta. ¿Vale? De momento lo aparcamos. ¿Por qué? No sé si a alguien nos suena aquello de que es imposible no comunicar. Uno de los primeros principios de comunicación. ¿De acuerdo? Vital. El discurso no está ahí. No necesitamos discurso para comunicar. Comunicamos a pesar de él. De hecho, comunico incluso con mi tono de voz. Comunico siempre y tanto obtenga respuestas vuestras, porque si no obtengo respuestas vuestras, también comunico, pero está claro que vuestra respuesta y vuestra comunicación será paso del tío ese pesado que está aquí hablando de cosas que ya sé. ¿Por qué digo eso? Porque otra de las cosas que no solemos decir cuando damos cursos de comunicación, o cursos de lenguaje, o técnicas de negociación, es que en todo discurso y en todo proceso de emisión de mensaje hay la posibilidad del engaño, hay la posibilidad de mentir, hay la posibilidad de decir aquello que te interesa decir, aunque sabes que no es lo que tenías que decir, o aquello que quieres decir para conseguir no sé qué, a pesar de que sabes que no lo piensas. No pasa nada. Estamos en un proceso de discurso, de intercomunicación, y existe. ¿Me perdona? Pero con todo ello, con la comunicación, con el discurso, con la dificultad del lenguaje, con la memoria y con la percepción, podemos aprender. No sé si habéis estado en Burgos. Os aconsejo que vayáis al Museo de la Revolución del Hombre. Os aconsejo. A ver, a mí me ha gustado, a vosotros a lo mejor no. Prefiero ese museo que el museo ¿cómo es? Antropológico de aquí de Madrid. El cual siempre, o sea, sé que lo están renovando, pero las 3 veces anteriores que he ido he salido rebotado. Cosas
Aunque hay piezas fantásticas, presentadas putremente y además explicadas de ninguna manera. Me divirtió la imagen, ¿vale? Lo siento, pero lo de la zanahoria solo me faltaba el palo. También se aprende cuando estamos forzados, pero tenemos una zanahoria. Y perdonad, también se aprende cuando estamos forzados, y tenemos un palo detrás que nos va a dejar sin puesto de trabajo, que nos va a dejar sin mercado, que nos va a dejar... ¿Sí? ¿Conocéis eso? No estamos en el mismo mundo, ¿verdad? No, yo es que sé que es lo ¿vale? Pero también se puede aprender en grupo. Cuidado. Dos premisas que no hay que olvidar. Importantísimas. Las decisiones son personales. No pueden ser de otra manera. El grupo no decide nada. El grupo no piensa. ¿Manipula el pensamiento de los individuos? Sí. ¿Es una caja de resonancia que nos hace que todo lo veamos de un determinado matiz? Sí. Pero no piensa. El ente grupo es algo que, aunque sea una realidad, cuidado, no decide. Si no decide, el aprendizaje que hace el grupo lo hace porque sus individuos, sus miembros, deciden aprender. ¿Podemos conseguir que un grupo aprenda algo? Sí. ¿Podemos conseguir que todos los miembros de ese grupo tengan interés en aprender algo para el grupo? Si lo conseguimos, lo conseguiremos. Y se puede conseguir. 2 veces en la vida lo he disfrutado. Pero muchas otras he salido frustrado, hecho polvo. Algunas me han bajado detrás, no, pero la experiencia ha valido la pena, porque no es fácil. ¿Cuándo el grupo es más fácil que aprenda? Cuando tiene éxito. Eso lo sabemos ya, todos más o menos. Bueno, los que tengáis algo en una afición deportiva, que sea así de equipo, me da igual el tipo de deporte. Si hay éxitos, las cosas van bien y además hacemos mejor las cosas. Si no hay éxitos, empezamos a discutir entre nosotros, que lo has hecho no sé qué, no sé cuánto, y nos machacamos. ¿Vale? Pasa, ¿no? Es comportamiento. Si queremos ser especialistas y queremos meternos en el mercado laboral, se espera de nosotros que seamos capaces de diferenciar esas cosas. O yo al menos lo esperaría como responsable de recursos humanos. Fantástico. Sí. Vamos ya por la parte final. Con todo ello, estamos metiéndonos en la parte de las propuestas, ¿vale? A partir de ahí, como veis, no he dicho nada nuevo. Creo que todo lo que he podido decir, lo he podido dramatizar de forma distinta, pero creo que no me vais a decir que es la primera vez que lo oí. ¿No? No, bueno. Las propuestas. Podemos hacer de todo. Sin ningún problema, por favor. No entendáis mi postura o mi manera de expresarme como algo que menosprecia todo lo demás. No es cierto. ¿Vale? Pero, no sé,
Quizá por ese primer año de carrera que fue muy divertido, muy salvaje en aquella época. Ya no sé ni el año que era. Eran antes de Carrero, o sea, antes del vuelo de Carrero. O sea, ni me acuerdo, lo siento. Eso del comportamiento fue básico, y además es que me ha ayudado, me ha soportado siempre que me he tenido que meter en algún berenjenal, como psicólogo. Como otras cosas también, pero como psicólogo sobre todo. Porque, bueno, a veces tienes dudas, pero sobre todo lo que tienes es que dices, bueno, tengo un bagaje. Algo podría hacer con todo lo que llevo encima. Y años, y dinámicas de grupo, y terapias familiares sistémicas, y de todo lo que hemos tocado en esta vida. ¿Vale? Propuestas. Para mí hay tres grandes campos de propuesta, o tres grandes grupos de tipos de propuesta. No voy a plantear propuestas, ya os dije al principio que no era mi pretensión explicar técnicas o cosas concretas o hacer una abogacía por una determinada manera de intervenir. Cada uno escogerá la que mejor le vaya. Cada uno la escogerá en función de sus expectativas, de lo que cree que sabe, de lo que cree que maneja mejor y sobre todo de lo que más le interesa manejar. Porque a veces hay gente que nos dedicamos a meternos en berenjenales porque no creemos que los dominamos, no porque creemos que los dominamos. Cada uno, cada cual. Tres grandes paquetes. Un paquete, entiendo que sería todo el planteamiento de creación de herramientas para ayudar a la organización a mejor percibir los comportamientos que tienen. ¿Veis por dónde voy? Cuadros de gestión, evaluaciones del desempeño, assessments competenciales, no sé, hay tantos que la verdad es que nunca he pretendido ser un buen ni historiador ni listador de cosas. Si tengo que profundizar, pues me meto y empiezo a hacer listas y tal, pero siempre lo he sentido como poco. Pero lo importante, cuando hacemos eso, para mí gestor, para mí como psicólogo, es que consigamos que la persona que te lo encarga participe. Y mejor, que la organización participe. Si nos dedicamos simplemente a vender churritos que ya están hechos, que vale, que puede dar mucha pasta, que no digo que no, pero entiendo que entonces no tiene nada que ver con lo que me había propuesto y no porque desprecie los vendedores, es que simplemente yo no me siento vendedor y sobre todo la charla iba de psicólogo en el mundo laboral y no de vendedor en el mundo laboral, o de vendedor de psicologías en el mundo laboral, ¿de acuerdo? Con lo cual, entiendo que lo interesante sería conseguir herramientas construidas ad hoc para ayudar en función de dónde está ese grupo, esa organización, para que se autoobserve. Porque normalmente las rutinas hacen que no sabemos ni nos observamos. Es curioso cómo los gerentes, las gentes de las cúpulas de cristal, piensan que su empresa funciona de una determinada manera. Tú bajas y te paseas por los diferentes departamentos, un huevo y una castaña se parecen. Pero esto no lo hacía tal. Pero si hace 3 años que lo has despedido. No está.
lo tendrá que hacer otro. ¿Y quién lo hace? ¿Se le enseñó? Posiblemente no. Y pues se hace. ¿Hacemos un seguimiento? Haz un seguimiento. Genial. Ver cómo el mundo evoluciona y la gente nos quedamos pasmados. Todos, ¿eh? Hablo de él porque es bonito para hablar en tercera persona, que me puedo meter yo a mí mismo, ¿eh? Nos quedamos pasmados con lo que... ¡Qué gusto! Lo he conseguido, estoy consiguiendo resultados. En el seminario de toma de decisiones decía: cuidado con tener éxito con vuestras tomas de decisiones. Si un comportamiento conlleva éxito, lo más seguro es que lo vais a repetir, como las viles ratas, es verdad. ¿Veis? Somos animales a pesar de todo. Y si nos dan jabón, y si no... mucho peores. Lo vamos a repetir. Y llegará un momento en que se transformará en un puñetero ritual. Lo vamos a repetir, venga a cuento o no venga a cuento. Y ellos hacen lo mismo. Son humanos. Igualmente como las ratas. Son humanos. Y cuando tienen éxito, repiten comportamientos. Y por lo tanto, si una táctica, una estrategia, una organización, una historia les ha funcionado, la repetirán. Cuantas más veces hayan tenido éxito, no significa que se vaya a adaptar, sino simplemente que muchas veces van a tomar de referencia a eso y van a trabajar sobre eso. No sé si algunos habéis programado, pero sabes que partir de una estructura de programación, de una estructura de pensamiento de resolución de lo que estás programando, a veces haces que al final, si tienes que reconducirlo, tienes que tirarlo todo abajo y volverlo a crear de nuevo, porque no vas a conseguir la modificación que quieres. Porque las reglas de interconexión de las partes intermedias te obligan a que no puedes hacer la modificación del resultado que tú querías. Recuerdo una discusión con un EPR en la empresa química, pero también podría recordar miles de discusiones que he tenido con los señores de la nómina. Porque claro, lo que tú haces en Excel no significa que en una base de datos funcione. Y que en una base programada, menos. Pero si es fácil. Sí, ya, pero tendré que parametrizar cuando decide hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Y eso está en la base. Y en esa base, si no has puesto tantas diatribas, pues la tienes que volver a construir, con lo cual tienes que programar de cero otra vez. Tardaré un poco. Esa es la cruda realidad. Aquí dentro, perdonad el símil, aquí dentro, digo perdonad el símil porque no está claro que pensemos aquí dentro, pero bueno, está claro que culturalmente le decimos que todo eso está aquí dentro. Yo no lo tengo tan claro. Otros sí. Parece bien. En todo caso, dejo la duda. Aquí dentro, de todas maneras, sigo diciendo, porque es lo más fácil, lo que montamos, y por eso aprender, tiene que ver con lo que esperamos, con lo que hemos aprendido. A menos que nos esforcemos a buscar otras cosas. Pero es un esfuerzo. Y duele. Duele derrumbar imágenes divinizadas. O estructuras de conocimiento divinizadas. O escuelas divinizadas. O grandes gurús divinizados. Duele. Lo más divertido es que ellos empezaron así, tirando los gurús que tenían ellos antes. O no creyéndoselos. Por lo tanto, ¿conocéis la paradoja? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? ¿Cuál de las dos bolas rojas es más grande?
son iguales, ¿vale? El efecto perceptivo, percepción de toda la vida. Otra línea de trabajo, el trabajo divulgativo. Podemos montar cursos, podemos montar seminarios, podemos montar escuelas, podemos montar institutos, podemos montar lo que os apetezca y os sintáis tranquilos montando. Os compraré siempre y tanto no me obliguéis a meterme en un currículum que no sé de qué va. No sé si me explico. Os compraré siempre y cuando no me hagáis una trayectoria. Ahora, cuando no sabía nada, me daba igual. Los compraba todos, la verdad que sí. Pero ahora ya no. Porque mis necesidades son muy concretas, mis capacidades de atención se van limitando con la edad. Mi capacidad, no. Mi voluntad de memorizar tiene límites, ya nada que ver con lo de la memoria a corto plazo de experimento, no, mucho menos. En casa, de hecho, me pegan unas broncas todos los días, me dicen algo que se me olvida a los 2 minutos, y dije que lo haría, pero estoy en otras cosas. Soy psicólogo, no os ha pasado nada. ¿Por qué os digo eso? Está muy bien montar esto. Está muy bien montar grupos. Escuelas en el sentido escuela, institución formativa, o escuela, lugar donde me van a vanagloriar porque soy el crack, porque soy el que más sé. Lo siento. Si se monta un cirio de estos a vuestro alrededor, al final lo único que van a intentar es memorizar vuestras comas, pausas, respiraciones, chistes y además todo lo demás. ¿Para qué? ¿Para hacer un ritual? Lo siento, me parece fantástico. Todo el mundo puede hacer lo que quiera. Y todo el mundo se puede, ¿cómo diría? ¿Crecer? Lo siento. ¿Crecer? Ya sabéis aquello que engorda, ¿no? Cuando te van a gloria. Por Dios. No, lo mío es de comer. Y beber poco. Cuidado. Si somos especialistas en comportamiento, si sabemos de comportamiento, si sabemos ayudar a la gente en su comportamiento, esas instituciones deberían servir para ir más lejos, siempre más lejos. Si se quedan en lo que sabemos y lo repetimos como loros, no sé dónde llegaremos, pero no muy lejos. Las bibliotecas están bien, ¿eh? Psst, cuidado. Repito, mi posición frente a lo que me planteé como discurso y que me dijo que sí, que la culpable es ella, me dijo que sí. Psicólogo, mundo laboral, y claro, el psicólogo soy yo, con lo cual, lo siento, pero son mis cosas, es mi impulso, es mi historia, ¿de acuerdo? Las bibliotecas son importantes, los programas informáticos son importantes, la divulgación es importante, pero creemos divulgación con un poco de intriga. Dejemos que la gente pueda aprender. No les demos refritos. A ver, siempre es lo mismo. ¿Alguna vez habéis intentado repetir un plato que hayáis comido en un restaurante y que os han dado la receta? A que todos al final acabamos pensando, claro, el secreto no lo han puesto en la receta.
A lo mejor el secreto no es tal. A lo mejor simplemente el secreto está en combinación de tiempos, porque no son los mismos. Hervir es hervir, ya. No es lo mismo ponerlo antes de hervir, en mitad del hervor, al final cuando ya hierve, no es lo mismo calidad, no es lo mismo. ¿Y no sabe igual? No. Y no. Al final, ¿qué te vas a tener que hacer? Ir trabajando esa receta hasta que la hagas tuya. Y por lo tanto, aprender. Antes de meterme en el siguiente, bueno, me voy a meter en el siguiente apartado, pero entenderéis por qué me meto en el siguiente apartado y por qué he hecho, y lo cierro ya. Y el siguiente y último apartado, no he encontrado ninguna imagen quizá más apropiada, pero bueno, me ha parecido divertido. Tiene que ver con nuestras intervenciones directas dentro de las organizaciones. A nivel individual, a nivel grupo, haciendo assessments, haciendo dinámica de grupo, las que os podáis imaginar y de otras, haciendo coach, haciendo terapia, lo que queráis. ¿Cuál es la diferencia? Es que nos enfrentamos a personas concretas con las que estamos intentando concretamente analizar su abanico perceptivo, su abanico de situación, su abanico de lo que sea, e intentamos ayudarlos. Importante. En estos campos, en estas diferentes técnicas, encontraremos compañeros que no vienen de psicología y que no lo hacen mal, pero tienen un bagaje en contra, o al menos yo lo siento así. Y si la persona tiene un comportamiento un tanto ritualizado, ya no hablo de patología cruda, si es una persona que está en terapia depresiva y está intentando salir de la terapia depresiva, pero además tiene que seguir trabajando, ellos van a tener el bagaje que nosotros podemos tener para ayudarlo. Ellos van a analizar el comportamiento como nosotros podemos analizarlo. ¿Podremos pensar en qué medicación se está tomando el personaje? Además de cómo piensa. ¿Y cómo influye eso? ¿Podríamos pensar en cuáles son sus rituales comportamentales? Sus estructuras de personalidad. Me da igual cómo lo listáis, ¿vale? ¿Y cómo el entorno está respondiendo a ello? Porque en algún momento tendréis que enfrentaros a eso si queréis ayudar. Yo tuve la suerte de en esa colaboración entrar con una petición de móntame un plan de formación para la empresa, una empresa de 50 y pocas personas, fábrica, química y además toda la parte comercial. Y la parte más interesante no fue eso, que la verdad es que al final no hice ningún plan de formación. Ayudé a muchas cosas, entre otras cosas, pues, desde ERES, nóminas, reformulación de contratos, pero lo más interesante no fue todo eso, fue el trabajo que pude hacer con el gerente. Pero fue algo casi fortuito, ¿o no? Y fue un trabajo que después, bueno, parece que se le llama coach, aunque no lo tengo tan claro, porque creo que me salté varias de las reglas. Pero era un señor que estaba saliendo de terapia. Con varios intentos, con varias ideas persecutorias de suicidio, no sé si intentos formales. Con una trayectoria dura. Con unas situaciones personales duras. Y en la empresa
estaban sus hermanos. Con lo cual, la negociación era divertidísima. Y todo empezó por decirme, tengo una reunión de consejo, ¿cómo podría...? Y todo empezó con redactarle discursos. Pero tengo hasta dinámicas brutales. Digo brutales porque son dinámicas en las que tuve que parar la reunión. De hecho, no era una dinámica, era una puñetera reunión de discusión sobre un problema que teníamos de gestión de materiales. Y tuve que parar la reunión y decir, aquí se para la reunión, punto. Y ahora, si me permitís, quiero que deis feedback de lo que coño hacéis. Dos días después, era sábado, me llamó por teléfono y me dice, si me vuelves a hacer eso, te rajo. Sí, textual. Y dije, bueno, rájame, pero es lo que necesitas. Puedes ir de zarado. El comportamiento verbal es así. ¿Vale? Si hubiera querido rajarme, no me lo hubiera dicho, me hubiera rajado y punto. Nadie te avisa para que te va a rajar. Muy pocos. ¿Vale? Y no estábamos hablando de un depresivo, no de un psicópata. ¿Vale? Esos comportamientos nosotros podemos... Vaya, no sé si podemos, o podríamos, o deberíamos poder, pero al menos tenemos más bagaje para controlarlo. Si le queremos dar un feedback porque lo que está haciendo no tiene nada que ver con una puñetera reunión, tiene que ver con imponer su poder. Pero ¿quiere resolver el problema que hay de manejo de materiales o no? Porque esa es la primera pregunta. ¿Hecho? Ya cuando se acabó la reunión, cuando acabé los feedbacks y todo, le dejé media hora, volví a entrar al despacho y dije, ¿pero quieres resolverlo o no? Porque claro, si lo que quieres es imponer tu ley, me da igual que lo resuelvas o no lo resuelvas. Pero no lo vas a conseguir con ellos, lo vas a conseguir sobre ellos. ¿Se entiende? Eso, la gente que no ha pasado por psicología no tiene tanta posibilidad de manejar. Y ahí somos fuertes. Pero hemos de ser, para mí, y ese es mi consejo, y aquí cierro el tema, hemos de ser valientes y fuertes en lo que puede ser vuestra pasión. No lo sé, al menos es mi pasión, aunque no lo haga. Prefiero no ejercerlo que no poderlo ejercer como quiero ejercer. ¿Sí? Bueno, la última diapositiva, de hecho la presentación ha acabado. A ver, saltará. Hola. Es posible que no. Sí. No sé si lo podréis ver. Es una cosa que he encontrado en la web, buscando cosas, es un pequeño poema. Bueno, no sé si es un poema, me gustó. Y sobre todo creo que viene al hilo de lo que Eduardo Galeano, entiendo que es el autor, puesto que estaba ahí. Entiendo que el título es Deseos, lo de Para Todos fue añadido en el blog donde lo café. ¿Os lo leo? ¿Cómo no? Dice, ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de la Plaza Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar los tiempos de la amnesia obligatoria, en los tiempos de la amnesia obligatoria.
Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena. Porque hemos sido mal hechos y además estamos inacabados. ¡Pero qué maravilla! Eso es añadido, lo siento. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento a pesar de las caídas, las traiciones, las derrotas. Porque la historia continúa más allá de nosotros. Cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia, la voluntad de belleza, nazca de donde nazca, viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Disculpad. Gracias. La señora es la culpable de que últimamente me pego unos ratones de llorar de copón. Este señor es especial, ya lo veo. Preguntas, discusiones, diatribas, quejas, lo que queráis. ¿Qué hay por ahí que queráis comentar? Cosas que os hayan sorprendido, que no. Era todo demasiado sabido. Yo quería empezar, tampoco tenemos muchísimo tiempo porque queremos ser rigurosos con el tiempo que decíamos que os íbamos a robar. Pero quería, Guerau, que nos comentaras un poco, me ha interesado muchísimo el aspecto que has dicho de la voluntad, ¿no?, en el aprendizaje. Entonces, tenía aquí como dos preguntas que son la misma. Una es cómo influir en la voluntad de las organizaciones para mejorar o para cambiar, o cómo involucrar a la organización en el proceso de aprendizaje. Desde tu experiencia, ¿eso cómo se consigue? Problema. Estamos intentando dar para mí, ¿vale? Es mi humilde percepción. Hablas de... Repíteme lo que me has dicho, es que te lo voy a sacar así, porque es que mi memoria de corto plazo es muy mala. ¿Cómo involucrar a la organización en el proceso de aprendizaje? No puedo involucrar a la organización en ningún proceso de aprendizaje. La organización como tal solo aprenderá si sus personas aprenden. Por lo tanto, si no conseguimos que sus personas aprendan, olvidadlo. ¿Y cómo hace para que las personas deseen aprender? Vale. El camino nos lo planteó de forma fácil Skinner. Bueno, Skinner, los funcionalistas básicos, ¿vale? El de la zanahoria y el del palo. Ahora es tiempo de que las organizaciones aprenden y aprenderán, y estarán deseosas de aprender, porque es que si no, se van a la miseria. El problema es, muchas veces, cómo conseguir que una organización en tiempos no malos piense en cómo va a evolucionar el mundo, cómo va a evolucionar la tecnología sobre la cual se sustenta, cómo va a evolucionar la sociedad sobre la cual se alimenta, y conseguir que todo el grupo de personas implicadas en ese proceso de aprendizaje realmente esté ahí. Pero casi siempre es por lo mismo. Es decir, cuando tienes a un mando intermedio que asiste a un coach francamente interesado, le acabas de promocionar, es la primera vez que tiene un grupo entre las manos, buena oportunidad. Otra cosa es después que se deje. A lo mejor no se deja. Y a veces somos, no diré culpables, pero sí a veces en función de cómo lo manejamos, si no enganchamos con sus presupuestos, no budgets,
se le hace difícil entendernos. Pero ahí tenemos oportunidades. Si en una organización está establecido un planteamiento de evaluación de logros o de evaluación de desempeño, o yo la verdad es que ahora ya me hago un lío entre el inglés, el francés, el español, pero vaya, cualquier herramienta que tenga sentido. ¿Qué significa que tenga sentido? Que las personas que al final tienen que realmente hacerlo, que son los mandos, entiendan que les es útil. ¿Vale? A partir de una evaluación, si hay el recurso necesario, y eso es decir, ganan plata, o prevén que tienen que ganar plata si cambian. Si no ganan plata, no hay plata. Si no hay plata, no hay coach. Ni cursos. ¿Entienden? Eso nos puede ayudar. Pero como consultores también hemos de gestionar nuestro tiempo. Y lo digo de mi época de consultor, porque a veces he perdido soberanamente el tiempo cuando era claro que no me iba a comprar la idea o que me iba a martirizar, que la iba a tener como duda detrás de la oreja durante el tiempo que hiciera falta mientras yo fuera allí explicándole cositas que le interesaban que explicara. Al final, para no pagar la factura. Si al final es eso. Has de gestionar tu tiempo, has de gestionar tu esfuerzo, has de gestionar lo que das. No porque el valor que des sea... Iba a decir una cosa y me acabo de repetir antes de decirlo. Iba a decir, no porque lo que vayas a decirles o lo que sea tenga un valor... No, perdón. Es que tiene todo el valor. Tiene tu valor. Eres tú el que te estás dando. Si lo haces honestamente. Tiene ese valor y más valor. Pero moneda de cambio puede no tener ninguno. Valor pecuniario puede no tener ninguno. Esa es la dificultad. Esa es la dificultad y ese es lo que me da miedo de la masificación o de la gran divulgación salvaje. Donde hay gente que pilla cosas al vuelo y se cree con las agallas de hacerlo. Chapó. Ahí me saco el sombrero. Pero claro, si después se encuentra con un berenjenal, ¿cómo lo resuelve? ¿Salir por patas? ¿Hacer un estropicio? No sé, y por favor, no interpretéis que cuando digo que he hecho cosas, las he hecho bien, ni siempre, ni sé siquiera si las que creo que he hecho bien, para la persona en cuestión, fueron tan buenas. ¿Vale? Hombre, al personaje en cuestión que os he relatado antes, sigo manteniéndolo como amigo, es decir, aunque muy de tarde en tarde, la distancia. Hace 8 años decidí venir a Madrid a trabajar y a vivir y dejar Barcelona. Esa distancia pues hace que... Pero cuando hablamos sigue habiendo la misma relación entrañable. Entonces, pero en otras circunstancias en que no sé exactamente cómo ha acabado, también estoy contento. Recuerdo, por ejemplo, una dinámica de grupo con mujeres e hijos, bueno, era una hija y un hijo, de señores que les habían trasladado a más o menos 600 kilómetros de su lugar de origen, porque cerraron una fábrica en un sitio y no tenían ni consiguieron outplacement en el mismo lugar, ni los pudieron jubilar porque no tenían la edad. Con lo cual, les ofrecieron un trabajo en la fábrica que quedaba. De hecho, en 2 fábricas que quedaban.
Y curiosamente pues, había una tensión brutal, porque en la fábrica los que fueron desplazados era una fábrica que se había construido a partir de la fábrica Origen, con lo cual toda la estructura que había en la nueva fábrica, de hecho eran antiguos compañeros suyos, no, falso, antiguos subordinados suyos. Y al llegar estas personas a ese otro grupo, la tensión era brutal. Y me diréis, sí, pero la dinámica la hiciste con las mujeres. Porque estos señores que estaban soportando esta tensión, encima soportaban la tensión de por qué no habían sido capaces de mantener la fábrica abierta. Y yo, perdonad, yo no sé si es que soy de otro mundo, pero la decisión de mantener una fábrica abierta no tiene nada que ver con los trabajadores. O sea, los trabajadores que están dentro de la fábrica no tienen nada que ver con esa decisión. Para nada. Si encima en casa te machacan, te culpabilizan, te miran con desgana. ¿Y sabéis quién les miraba con peor desgana? ¿Sabéis los que martirizaban más a esta gente? Sus hijos. Especialmente los hijos que van de 14 a 20 y tantos. Porque claro, se habían tenido que despertar. Joder, con lo bien que estaban mis amiguetes, mis colegas, mi no sé qué, mi casa puta madre puesta, o no puesta, o igual, es mi casa. Y ahora encima va y me mueve. Gilipollas, ¿por qué no has hecho nada para que...? Chicos, la vida no es así. Ese no es el principio de realidad. El principio de realidad es que hay otros que deciden. Porque tienen esa potestad de decidir. Y me da miedo cuando en psicología de la organización o en psicología industrial hablamos de que necesitamos gente comprometida. Bueno, eso aún. Teóricamente los comprometidos negocian. Aún. Ya, lo siento, pero a mí me rebañan los hígados. Necesitamos gente implicada. ¿Alguien sabe la diferencia entre implicación y compromiso? Oye, ¿no habéis oído el chiste? ¿No habéis oído el chiste? ¿Del huevo y la panceta? ¿No? La granja, ¿vale? Sí, para terminar, la granja. Orwell. El granjero, genial granjero, puta madre, el granjero se va a jubilar y quieren celebrarlo. Y los animales de la granja que están tan contentos dicen: tenemos que ofrecerle algo nuestro. El gato se asoma y dice: yo sé lo que le gusta. Le gustan los huevos con panceta. ¡Pah! Bien, bien, le vamos a regalar los mejores huevos para que hacerle un festín. Un desayuno de huevos con panceta. Y el cerdo cabreadísimo, o sea, no cabreadísimo, pero acongojadísimo en la esquina. ¿Pero qué te pasa? Le dice la gallina. Dice: nena, tú te comprometes, pero yo me implico. A ver cómo coño van a sacar la panceta siguiendo yo vivo. Muy bien, muchas gracias.